Aleluya. Buenos días. Gloria a Jesús. Señor, gracias por este día tan precioso, Señor. Gracias por hacernos venir aquí, Dios mío, por saber que no hay nada mejor que estar en tu presencia, por gozarnos en tu alabanza, por alegrar nuestros corazones, Dios mío, sabiendo que somos tu pueblo, que tú nos has rescatado con tu sangre preciosa, que tú nos has limpiado, Dios mío, que nos has libertado de toda atadura, de toda cadena, y nos has hecho libres, Dios mío. Gracias que podemos estar aquí con libertad, adorándote, gozándonos en ti. Queremos seguir conociéndote, queremos seguir conociendo la verdad para que nos siga haciendo libres en este mundo. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gloria a Jesús. Pues somos libres en el Señor. Amén. Conocer la verdad, y la verdad es la palabra de Dios, y la verdad es el Verbo. El otro día yo compartía, o me venía bastante la palabra del Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Y el Verbo es la razón de todo, de nuestra vida. No podemos buscar otra razón de estar aquí, solamente es Jesús. Amén. Y no hay otra razón en la vida de existencia más que es Jesús en nosotros, es Dios en nosotros. Bueno, a mí el Señor me trae una palabra, y es la historia del endemoniado, del Gadareno. La conocemos, ¿sí? En Lucas capítulo 8, versículo 26, quisiera leerlo todo, es largo, pero yo creo que es necesario, vamos a compartirlo. Y ¿cuántos endemoniados había en aquellos tiempos? ¿Sigue habiendo endemoniados en estos tiempos? Pues yo ayer, orando, en estos tiempos se le llama a veces enfermos. Y yo creo que aquí hay que hacer una diferencia entre lo que es un endemoniado, un espíritu endemoniado, una persona atormentada, una persona que por H o por B pues ha caído, y todos conocemos, ¿no? Lo espiritual, y está, pues como dice la palabra, encadenado. O como leía tantos versículos ayer que me ponía, el Señor me traía esa palabra, y lo que es enfermedad, una enfermedad natural, que yo creo que las enfermedades también vienen precedidas por espiritual, porque todo es espiritual en esta vida. No hay nada que podamos sacar del contexto de lo que es espiritual. Y por eso dice la palabra de Dios que no seamos simples y que no creamos lo que ven nuestros ojos o lo que escuchamos en este mundo, sino que le demos importancia a las cosas que no se ven. Amén. Porque las que no se ven son las que traen importancia. Y le damos mucho valor a lo que vemos y lo creemos todo, o vamos donde van otros y hacemos lo que nos comentan, pero tenemos que entender, ¿no?, en el grado espiritual. Como dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales. Y por lo tanto, tenemos que creer, igual que creemos en Jesús, tenemos también que saber que existen los demonios. Amén. Había muchos endemoniados en aquellos tiempos. Había una mujer cananea la cual tenía a su hija que estaba endemoniada. O como ese hombre que tuvo la fe suficiente de poder ser sanado su hijo, ¿no? Le dijo: tú tienes la fe de creer que yo puedo sanar a tu hijo. Y dijo: sí, yo creo. ¿Por qué? Pues porque veía a su hijo atormentado, dice que echando espumarajos, ¿no? Y lo mismo se quitaba la ropa, que se echaba al fuego, como que se echaba al agua, como que lo ataban en cadenas, en grillete, dice que se soltaba de ellos, ¿no? Amén. Como este Gadareno. Y Jesús le dijo: al que cree, todo lo es posible. Amén. Y yo considero de que cuando Cristo entra en nuestra vida, hay liberación, hay libertad. Cuando el Señor entra en nosotros y nos sana como dice, nos sana de nuestras enfermedades, hay enfermedades espirituales. Por lo tanto, yo creo que muchas de las veces tenemos que hacer esa diferencia de lo que es, como dicen, endemoniado, espiritual, a lo que es una enfermedad, que últimamente se le está dando nombres, enfermedades a los grados espirituales. Y cuando vas al médico te dice: bueno, pues puedes tener, no lo sé, pues una depresión, esquizofrenia, o no sé cuántas otras cosas, que con la imposición de manos y orando en el nombre de Jesús pueden ser sanados. Por eso dice que orad por los enfermos,
poner aceite, ungirlos y orar por ellos para que sean sanados. Y Jesús sanaba a muchos enfermos, pero también liberaba a muchos endemoniados. Amén. En aquellos tiempos había, en estos tiempos yo creo que hay más aún. ¿Sí? Dice el versículo 26, dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos. Yo ayer buscaba esta ubicación y se llama Gádara. Dice que está en la ribera opuesta de Galilea, del mar de Galilea. Y haciendo un poco el estudio de aquel lugar, ¿no? Pues dice que era en el lado opuesto de lo que era Galilea, en la otra ribera, en la ribera del mar de Galilea. Y dicen que era un lugar que se llamaba Gádara, que el significado creo que se llama ciudad fortificada. La fortaleza, el hombre fuerte, ¿no es así? Y dice que había una gran población de gente griega. Y a mí me hablaba, ¿no?, de cómo a veces se mezclan las culturas, se mezclan las formas de vivir, se mezclan incluso hasta las religiones, se mezclan las formas de vivir, de actuar, ¿no? Y cada uno cuando llega a un lugar trae su cultura, ¿sí o no? Y todos conocemos las culturas que hay en todos los países, y en muchas esa cultura oscura que no se conoce, la cual han venerado, pues, no lo sé. Y la cultura griega en aquellos tiempos, pues, tenía mucha idolatría, daba mucho énfasis a la filosofía, pero sobre todo a muchos dioses, al dios de no sé qué, dios de no sé cuánto, sobre todo dioses totalmente corrompidos, ¿no?, como era el dios del vino y otros tantos así, ¿no? Por lo tanto, era una cultura que estaba muy mezclada y había un poco de mezcla de todo, ¿no? Y cuando nosotros mezclamos en nuestra vida lo que es de Dios y lo que no es de Dios, pues viene perjuicio. Qué bueno es conocer la verdad, que la verdad nos vaya liberando cada día más. De solamente andar por el camino de la verdad, que es Jesús, que es Cristo. De no añadir a ello pues tantas cosas que en el paso del camino se nos han ido añadiendo a nuestra vida y al final han sido de perjuicio. Y que dice la palabra que cuando nos acercamos a Dios o Él se acerca a nosotros, nos liberamos, nos vaciamos y somos llenos solamente del Señor. No sé si me estáis entendiendo. Pero en aquellos tiempos, pues este lugar era un sitio muy mezclado, se puede decir. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros, ¿no? Y muchas veces cuando vas andando por la calle ves personas, como podemos decir, mendigos, y yo he estado andando este último tiempo por unos lugares donde he visto mucha gente endemoniada y gente que te das cuenta que van pues por la calle, como aquel que dice, sin ropa, andando por los sepulcros, como dice la palabra, ¿no?, sin morar en casa, atormentados. Y dice que se le acercó este hombre, ¿no? Dice, y este al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Amén. ¿Cuánto se nos ha compartido, ¿no?, de que los demonios también creen? Porque creen y conocen el poder de Dios. Y son en un grado espiritual donde reconocen a Dios y reconocen el hombre de Dios, reconocen la luz. Por eso dice la palabra que si la luz viene a nosotros y somos luz, las tinieblas retroceden. ¿Sí o no? Amén. Pero si somos tibios, somos entenebrecidos, no somos ni luz ni tinieblas, lo más fácil es que se acerquen las tinieblas. ¿Sí o no? Cuando una luz se va apagando, lo que van acercando es la oscuridad. ¿Sí? Amén. Una vela que va perdiendo su aceite, su unción, pues lo único que puede llegar es en la noche. Pero dice que los hijos de Dios darán luz y llegarán a dar luz hasta ser como la luz del mediodía, donde no hay duda, donde no hay ningún resquicio. Lo único que te puede es la sombra tuya, ¿no? Por eso te tienes que cuidar de ti mismo. Y a veces hasta te asusta tu propia sombra, te asustas de ti. Pero no te asusta nada más, porque la luz de Cristo está en ti. Amén. Y fíjate cómo rápidamente dice que postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿no? Reconociendo el poder de Dios. Por eso yo en estos tiempos, cuando hemos tenido, no me quiero ir de lo que Dios me hablaba ayer por la noche, ¿no?, y el sentir que tenía de que nuestro temor está en Cristo, que es el principio de la sabiduría, pero nosotros no tenemos que tener miedo a
a la oscuridad. No tenemos que tener miedo a lo que pueda venir. No tenemos que tener miedo a esta pandemia. No tenemos que tener miedo a las noticias de que si nos tenemos que vacunar, tan candente que está ahora, o tantas otras noticias que nos quieren traer miedo y nos quieren llevar al lado que el mundo quiere o que el diablo quiere. ¿Por qué? Pues porque mayor es el que está con nosotros. Y tenemos que tener esa fe de saber que Dios, llenando nuestras vidas, nadie puede acercarse, ningún mal puede venir sobre nosotros. Amén. Se me viene a la mente la sangre de Cristo, que es la que nos limpia, la que nos sana, la que nos santifica. Y sobre esa sangre nadie puede atacar, puede entrar. Por eso cuando recibimos a Cristo, conocemos la verdad nos hace libres, pero sobre todo recibimos el Espíritu Santo. Que sí, que nos hace que seamos luz, que destellemos, pero que sobre todo seamos más fuertes que lo que pueda venir contra nosotros. Amén. Es como ese afluente de agua pura, de agua potable, de agua dulce, que se puede corromper, pero que si es un afluente que fluye, nada puede entrar, nadie puede corromperlo. Amén. En estos días yo compartía con unos hermanos y compartíamos la importancia de la imposición de manos, ¿no? Y por la imposición de manos, como decía Pablo, han expulsado demonios y venían conversiones y había sanaciones. Por la imposición de manos de hombres y personas llenas del Espíritu Santo, llenas del poder de Dios, que de sus manos salía poder, como del manto de Jesús, que salió poder para poder sanar a esta mujer con flujo de sangre. ¿Quién me ha tocado? Porque de mí ha salido poder. Amén. Pero también compartía una enseñanza que me dieron hace muchos años en la primera iglesia que estuve, ¿no? Y me decía un hermano pastor argentino, ya un hombre con mucha sabiduría, un anciano, y me decía: hay que estar fuertes para hacer imposición de manos en el Señor, hay que estar llenos de Dios, porque cuando impones las manos es un canal que transmite lo que hay en ti hacia afuera, pero cuidado con el que vas a orar, que sea más fuerte que tú. ¿Y cuánto por imposición de manos muchos han sido ese endemoniado o ese espíritu inmundo ha venido sobre él? No, pero yo soy cristiano, pero está lleno de Dios. ¿Me estáis entendiendo? Y los demonios reconocen a Dios y tienen miedo. Dice, y creen y tiemblan. Amén. Tiemblan porque tienen temor de que Dios es poder, de que Dios es autoridad y Dios está con nosotros. ¿Sí? Amén. El otro día escuchaba una oración y no le corregí, pero yo no era partícipe de ello. Señor, antes de que nosotros viniéramos, tú ya estabas aquí. Yo me quedé y digo, sí, Dios es omnipresente, pero Dios habita en nuestros corazones. Amén. Y donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio. Y hay poder y hay derramación del Espíritu Santo. Pero que vengamos aquí como que aquí está, son cosas un poco que empezamos a mezclar y que nos hacen confundirnos, ¿sí o no? Y le damos la autoridad pues a los lugares, a los sitios, a las imágenes, a las figuras, al santerismo, a la hechicería, a tantas cosas que lo único que hacen es traernos condenación y maldición a nuestras vidas. El otro día estuve, y me viene esta palabra porque estuve en un lugar, no voy a decir la ciudad, pero estuve viendo unas propiedades y ya me ha pasado bastantes veces en ellas. Pero iba viendo habitación por habitación, ¿no? Hasta que llegué a una baja, como un tipo de subterráneo. Es verdad. Esto me sucedió el miércoles. Y le digo, ¿qué tienes ahí? Bueno, aquí tengo un motor, no sé qué, del agua, el pozo. Digo, ¿puedo entrar? Bueno, está sucio, está... Y entré, y claro, el Señor te da discernimiento. Y vi pues un altar donde había un muñeco, que lo reprendí. No le di una patada porque de milagro, pero sí oré y le reprendí, que es más autoridad. Y había yo pensaba que era una imagen de una virgen, pero no, era la muerte. Era una calavera con una guadaña y con unas velas y con un altar. Entonces cuando salí le dije al inmobiliario, ahí hay maldición, ahí han puesto un altar donde veneran a la muerte. Dice, no, es algo que tiene almacenado el hombre mayor, la señora mayor. Digo, no, ahí se hace brujería. Y cuidado con ello, porque eso trae maldición. Este señor era de Venezuela y me dijo, sí, es verdad. ¿Cómo se nota que tiene discernimiento? Digo, no, tengo al Señor en mi vida. Y el Señor ya me da luz de no poner ni acercarme, ni tocarlo, ni solamente ni mirarlo, solamente reprenderlo.
Amén. Hoy quiero hablar de lo que es importante, los pasos que damos, hacia dónde vamos. Y vivimos en un mundo, pues, de mucho ocultismo, como dice la palabra, en un mundo que está tomado por la mentira y tomado por el diablo, pero por encima de ello está Cristo. Hablaba con un señor que me debatía la palabra y yo dije, yo no vengo a debatir la palabra, yo solamente, porque me decía, este mundo está maldecido, porque este mundo es el diablo, el Señor, así lo dice la palabra. Digo, pero por encima de todo está Dios. Dios es el que permite todo y te da libertad para escoger. Pero sí te digo que el reino de Dios existe en el mundo. Y me dice, eso es mentira, no existe. Digo, sí existe, porque el reino de Dios está en mí. Porque primeramente hágase en mí el reino de Dios y su justicia. Y el reino de Dios es darme luz, de saber caminar en su camino, en un camino de luz. Amén. Te ruego que no me atormentes, dice porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, fíjate. Pero rompiendo las cadenas era impedido por el demonio, era impelido por el demonio a los desiertos. El Señor nos ha llamado a libertad, no a estar atados, no a estar condenados. Y a veces las adicciones que hay en este mundo, que son muchas y variadas, las adicciones, pues las ataduras que tenemos, las cadenas que incluso vemos en estos tiempos que ya están comenzando desde edades muy prematuras, desde jóvenes adictos al internet, enganchados a esto, a la ludopatía, a la misma droga que conocemos, a tanto, pues son las cadenas que atan a la persona. Y una de los factores que cuando recibimos a Jesús es que el Señor nos hace libres, rompe toda cadena, toda atadura. Amén. Hay cadenas en tu vida y ataduras. ¿Estás atado a algo, a alguien? Pues nuestras ataduras no son contra carne ni sangre, sino son ataduras espirituales que hay que desatar, que hay que romper. Que Cristo viene a romperlas con su unción, con su gracia, con el aceite que dice que rompe toda atadura, toda cadena. Y yo cuando veo esas manifestaciones de espontánea, muchas veces veo incluso hasta la iglesia de moverse, de dar espasmos, de tal, digo, pues quizás se está liberando un demonio. Otros lo confiesan en el nombre de Jesús, pero es que Jesús trae paz a las vidas, trae sosiego, trae tranquilidad, ¿sí o no? Iba caminando por una calle y ahí iba una familia caminando, iban gritando, desde los niños hasta la madre, haciendo gestos gritos como el burro, como el cerdo, asustando a la calle, a las personas que pasaban. Y digo, tú necesitas una liberación, pero rápido. No es que estés haciendo el tonto, es que estás atado. Dice, y preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión. Ay, porque muchos demonios habían entrado en él. Y a veces nos llamamos por nuestro nombre que nos han puesto de pequeños, pero otras veces se nos identifica por lo que hacemos y cómo actuamos y quiénes somos, ¿sí o no? Amén. Qué bueno es que te llamen hijo de Dios, hijo de luz, como yo compartí en estos días, fiel, cristiano, como se llama en estos tiempos. Pero a veces se nos identifica por lo que hay en nosotros, ¿sí o no? Amén. El hábito no hace al monje, sino lo que lo hace es lo que brota de ti. El fruto que tú das, así eres llamado. Lo que tú das, lo que sale de ti, la luz que tienes, pues se te llamará hijo de luz. O hombre de paz, como era Jesús, príncipe de paz. Amén. Pero se llamó y se dijo, me llamo Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y a veces no sabemos lo que entra en nuestra vida. Ayer compartí con mi esposa este versículo, y a veces el simple lo acepta todo, lo reconoce todo, pero no escudriña, no se da cuenta hacia dónde ponemos nuestros pasos, hacia dónde vamos, a qué puertas llamamos, a qué lugares entramos, con quién le damos la mano, a qué sitios visitamos, no lo sé. El otro día en el lugar donde estaba pasaba mucho por la carretera y no dejaba de ver carteles de esotéricos y
la mujer de luz, como era la justiciera que sana todas las enfermedades. ¿Cuántos anuncios vemos en la televisión en estos últimos tiempos? Tantos canales de leer las cartas, de leer tu vida, de pensar echar males fuera, pero en verdad son males que entran en ti. Amén. Y yo me ponía a pensar sobre esto y digo, donde hay tanta oferta es porque hay mucha demanda. Donde hay tantos canales es porque mucha gente lo ve. Donde hay tantos lugares como tiendas donde venden santería y donde te leen las manos o te hacen tantas cosas porque prolifera y porque hay gente que entra en ellos. Cuidado de entrar en ello. Cuidado de juntar, como se dice, las churras con las merinas. Cuidado de las culturas que hemos traído de otros lugares y hacer esa abominación para Dios. Y al final vienen consecuencias. Y vienen esas consecuencias de ataduras, de manifestaciones, de supuestas enfermedades. Y tenemos que traer esa libertad de Cristo Jesús. Amén. Y le rogaban que no le mandase ir al abismo. Dice, había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y le dio permiso. Yo estuve leyendo este versículo ayer y le rogaron. ¿Quién le rogaba? Los demonios. Los demonios le rogaban que dejase entrar en ellos, en los cerdos. Los cerdos era algo, bueno, no prohibido, pero no era una comida kosher, no era una comida, el cerdo era inmundo. Es una comida que no comen los judíos. Y a mí me hablaba mucho ayer la palabra sobre esto. Cómo los demonios no quisieron entrar en otro lugar, quisieron entrar en los cerdos. En algo inmundo, en algo que lo come todo, que es sucio. Como el cerdo que vuelve a su vómito, a su barro, a su pocilga. El Señor nos limpia, nos hace santos, purifica nuestras vidas, santifica nuestras vidas. En el momento que nos apartamos, volvemos de nuevo al vómito. En el momento que somos liberados, somos libertados, nuestra casa es limpia. El Señor nos trae un poco de luz y empezamos a limpiar nuestra vida. Dice que el espíritu inmundo que hay se va, pero vuelve. Y viendo esa casa deshabitada, vuelve Él y 7 espíritus peores. He visto hermanos, he visto personas que han tenido un encuentro con el Señor, pero no han tenido continuación y han limpiado su vida, pero ya está, pero han vuelto al vómito. Cuando los he visto a la postrer, vienen bastante peor. Amén. No dijeron de que puedes meternos en otro sitio, sino métenos en ese hato de cerdos. Y a mí me daba hablar, ¿no? El cerdo que no escudriña, sino que lo come todo. De que está en el barro, de que gusta de estar ahí. Nosotros somos escogidos de Dios. Amén. Nosotros no podemos comer o coger de todo lo que nos presentan. Amén. Y a veces tenemos situaciones difíciles, límites, donde ahí más tenemos que agarrarnos al Señor. Yo esta palabra la comparto y la predico porque a mí me sucedió eso en mi vida. Lo he compartido aquí muchas veces. La maldición o la atadura vino en mí a la hora que alguien que no era en el nombre del Señor puso las manos sobre mí para sanar una enfermedad que tenía. Vino maldición a mi vida por bajar a la casa de hechicero, de brujería. Amén. Y cuando conocí al Señor, el Señor me trajo palabra y me dijo, lo que sucede en ti es que había espíritus inmundos en ti y has sido liberado porque yo te he escogido. En el momento que te apartes, cuidado. Amén. Y le rogaron que le dejase entrar en ellos, en los cerdos, y los demonios habitan en los cerdos. Los demonios habitan en estos seres inmundos. Yo me ponía a pensar sobre ello, ¿no? Y vuelvo a repetirlo, la suciedad, lo que comían, cómo actuaban, lo que aceptaban, ¿no? Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y el demonio viene a robar, a matar y a destruir. No pensemos que apartado del Señor algo bueno puede venir. Amén. No hay nada bueno, solamente dice Jesús, Dios. Todo lo que pensemos que es bueno fuera de Jesús es malo. Yo tengo esa certeza de que no hay nada fuera apartado de lo que es el Señor que pueda ser bueno para mi vida. Y el pueblo tiene que darse cuenta de ello, de que debemos de andar, sí, entrar por esa puerta estrecha, pero caminar en el camino del Señor.
sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda, porque los tiempos son peligrosos. Dice que los tiempos son engañosos. Y a veces ves ese engaño de caminar por el camino y a veces volvernos a caminos que son caminos de muerte, caminos de oscuridad. Amén. Hace unos días yo estaba en una iglesia en esa ciudad y le dije, ¿alguno de ustedes alguna vez ha hecho brujería? ¿Alguno de ustedes le han leído la mano? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha creído en esto? La iglesia enmudeció. La iglesia cayó. Porque el enemigo se mete de esa manera en los antepasados, en las culturas, en lo que esto lo hacían en mis países y sobre todo a veces países de Centroamérica, Sudamérica y África. Yo he estado en África. En África, yo me acuerdo cuando íbamos a las cárceles a visitar, íbamos a una cárcel, bueno, imaginaos una cárcel de África, pues íbamos al pabellón de los enfermos donde estaban sin ropa y algunos, bueno, llenos de sarna, llenos de enfermedades infecciosas, pero pasabas por lo que era el pasillo de la galería de las celdas y había celdas que estaban llenas, estaban gradeadas de barrotes de hierro y mirabas dentro y había endemoniados, gente desnuda echando espuma por la boca, totalmente endemoniados. Y orábamos por ellos, intercedíamos y poníamos nuestras manos o intentábamos, porque hasta mordía. Y había una canción que allí hacían que a mí no me gustaba, sino era una canción en su dialecto, en el dialecto de allí, creo que el changana, y cantaba una canción que lo único que conocía era Jesús, decía. Y llegué a un momento en que les pregunté, digo, wow, qué alabanza más bonita, ¿qué dice? Y me decían, no hay un brujo mejor, no hay un brujo mayor, no hay un brujo más grande que Jesús. Digo, la madre que me parió. Y yo lo cantaba. Jesús es Dios. Amén. No es incomparable. Por eso cuando Pablo llega, creo que es a Macedonia, llega a Grecia, como estamos hablando, hay una mujer adivina, la cual en el nombre de Dios, pues hacía liberaciones, pero se avergonzó cuando vio la presencia de Pablo porque portaba el Espíritu Santo y fue descubierta de que era engaño y que lo único que hacía era traer ataduras y traer condenación, enfermedades. Amén. Por eso muchas veces hay males en nuestra vida que tenemos que darnos cuenta de que quizás hemos caminado, hemos andado en lugares donde hemos enganchado la atadura, hemos sido cogidos y hay que traer esa liberación en el nombre de Jesús. Amén. En el versículo 34 dice, y los que apacentaban los cerdos cuando vieron lo que había acontecido huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y con su cabal juicio, y tuvieron miedo. Amén. Tuvieron miedo porque vieron poder de Dios, porque estaban confundidos, porque estaban velados, porque estaban en oscuridad. Y vino miedo, porque era algo que, como decía, lo he llevado a todos los sitios, en ningún lugar he podido traer sanación para él, pero la sanación que necesita es liberación. La liberación solamente la trae Jesús. Nadie trae liberación, solamente la trae Cristo Jesús. Amén. Dice, y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. El otro día les compartí a los hermanos, Señor, no hace nada a la fuerza, solamente que conozcas la verdad, conoced la verdad, tened la quietud de acercaros, no solamente a escuchar, sino a recibir, no solamente a escuchar, a ver la manifestación, sino recibir la manifestación, recibir el toque de Dios, recibir la sanidad, la santidad, para que pueda ser echado fuera todo lo que hay en nuestro interior, que a veces lo traemos como nuestro carácter, como nuestra forma de vivir, pero que son ataduras, vuelvo a compartirlo, y que a veces son maldiciones hereditarias.
Estaba con la hermana de República Dominicana hablando y me ha traído la luz a esta palabra. Y me ha traído luz porque República Dominicana es una isla que está partida en dos países, ¿sí o no? República Dominicana y Haití. Y le dije, qué bendiciones, República. Digo, también queremos visitar Haití, pero está muy peligrosa. Dice, wow, ¿cómo está Haití? Han querido matar al presidente. Violencia, los hermanos que están allí, como me dice mi esposa, están escondidos, están encerrados porque no pueden salir a la calle. Son totalmente robados, violentados. ¿Qué terremoto tan grande hubo allí? Pero el terremoto sísmico ocupó toda la parte de Haití, pero no tocó ni un metro de República Dominicana. Qué coincidencia, ¿no? Dicen que cuando entras dentro del agua de la costa de Haití y de República Dominicana, dicen que cuando te zambulles y como dicen, snorkel, ¿no? Pero buceas. En República Dominicana dice que ves corales, ves peces, y cuando pasas la frontera a Haití dice que hay como un desierto debajo del agua. ¡Qué casualidad! Pero en República Dominicana hay mucho temor a Dios. Hay muchos hombres y mujeres de Dios. Hay mucha gente que son lámparas de Cristo, que tienen la luz en aquel lugar encendida y luchan para que las tinieblas huyan. Haití es un país de mucha brujería. Que Dios le bendiga y que oremos por ese país. Pero es un país donde se hace mucha brujería, mucha santería, mucha hechicería. Bajan a los altares o suben a los altares de los falsos dioses. Y todo trae sus consecuencias. Amén. Dice, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Amén. Esa es la luz de nosotros, dar testimonio de Dios y decir cuán grandes cosas buenas ha hecho el Señor en mi vida. Amén. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Amén. Una lámpara, una luz, un hombre de paz, un hombre de libertad, evangelista, predicando, dando testimonio, buscando la santidad para que sea luz allí en el lugar donde está. Amén. En Isaías capítulo 8, versículo 19, y con esto acabo. Gloria a Jesús. Que el Señor nos traiga luz, discernimiento, entendimiento espiritual. No conocer la palabra por letra, sino como espíritu. La letra dice que mata, la letra puede ser vana si no está sazonada por la revelación del Espíritu Santo. Por eso hay que orar cuando leemos la palabra. Por eso hay que orar por nuestras vidas. Señor, sé tu lámpara en mi corazón, porque quizás en mi corazón aún sigue cosas escondidas que han de ser puestas en la luz. Y cuando son puestas en la luz, huyen, desaparecen, son sanadas, son liberadas. Y sigue habiendo muchas ataduras, veo mucha condenación en estos tiempos. Seguimos viendo muchos endemoniados en estos tiempos. Capítulo 8, versículo 19 dice, y si os dijeren preguntar a los encantadores y a los adivinos, que susurran, hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Amén. ¿Consultará a los muertos por los vivos? Estaba con unos hermanos, no sé si fue aquí, no me acuerdo, pero había una hermana, creo que venía a pedirme oración por un hermano, por una hermana suya, y me decía que tenía muchas ataduras, que estaba muy atormentada. Y así conversando me dice, mira, sin ir al grano, que después fuimos, me dice, ¿sabes lo que pasa? Que en aquel lugar, en aquel pueblo donde habitamos, se hacía mucha brujería, se hacía mucha ouija, se hacía mucho buscando a los muertos, buscando lo oculto. Dice, yo no sé, pero a partir de ahí hay una generación que ha ido de mal en peor.
Pues son las ataduras que vienen de gente inconsciente, desconocedora, de jóvenes que se meten en los sitios que le atraen, que son sitios ocultos y donde son atrapados por el diablo. ¿Cuántos de nuestros hijos se meten en internet sin saber lo que están viendo? ¿Cuántos de nosotros incluso nos metemos? Y yo veo gente que se queda pasmada viendo la televisión y viendo pues esos conjuros que se hacen. Que el que tiene discernimiento hasta los ve. El otro día estaba mi esposa y yo viendo un programa infantil y estaban haciendo un conjuro. Venga ya, Jesús. Sí. Y tuvimos que quitar la televisión y orar. No seas tan radical. Cuidado de ser tan tibio y de que todo vale y que todo es permitido en este mundo. En vano vela la guardia, sino Dios el que vela. No la iglesia, no tu interpretación natural o religiosa. Y veo muchos padres que son muy tibios con sus hijos. Vela por tu hijo, vela por tu vida, vela por tu hogar. Cuando ores, reprende en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús es el que tiene poder. Echa fuera demonios. Ora cada día por tu casa, para que tu casa sea santificada, limpia. Ten siempre presente cómo estás con el Señor, cuál es tu relación con Dios. Porque cuando tu relación no es buena con el Señor, dejas de venir a la iglesia. Ya te enfrías, ya dejas de buscar tanto, dejas de orar y empiezas a bajar a esos lugares, a esos sepulcros, como hemos leído. Y al final, en ese vacío buscas cosas que lo único que te van a hacer es perjudicar tu vida, la tuya y la de tu familia. Amén. Hace tiempo orábamos por una persona, por un hijo de una persona y el Señor nos trajo discernimiento a mi esposa y a mí. Le dije, ¿tú has hecho o has ido a algún lugar donde han hecho hechicería con tu hijo? Y dice, no. Pero al cabo del poco minuto dice, ahora que me acuerdo, sí, cuando mi hijo era pequeño yo lo llevé a este lugar, entré con él. La esposa se quedó sorprendida y dije, de ahí viene todo. Amén. El otro día yo compartía de que conocemos la verdad y conocer de dónde venimos, de dónde proveemos. Y el Señor te da revelación y cuando lo conocemos sabemos dónde vamos y sabemos el porqué de las cosas. Amén. Y a veces hay un tormento en tu vida y sigues viniendo aquí a la iglesia y sigues siendo atormentado porque no has sido liberado. O porque no lo dejas, porque está en encubierto. Amén. Ponte a pensar y deja que el Señor entre en tu vida trayendo esa liberación. Si os dijeren, preguntadlo a los encantadores y a los adivinos, ¿cuántas veces te han dicho, oye, pues ve aquí porque aquí te van a ayudar? ¿Sí o no? Ve a este sitio que hay adivino y verás cómo te van a sanar. Que susurran, hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿No tenemos a un Dios el cual es omnisciente? Y Él traerá palabra de vida. Él traerá sanidad para nuestras vidas. Dice, consultará a los muertos por los vivos. Consultemos al Dios de vida, a Jesús. Amén. Ponte de pie conmigo, aleluya. Vamos a orar. Vamos a orar y que el Señor siga limpiando nuestras vidas, protegiendo nuestras vidas, nuestros hogares, poniendo esa cobertura, ese arco de traer protección a nuestras vidas. Yo sé que hay personas aquí que se sienten identificadas con esta palabra porque han bajado a esos lugares. A mí me gustaría hacer un llamado rápido y poder orar, hacer una imposición de manos para que venga libertad a las vidas. Y si es así, pues sal al frente y oramos juntos, creyendo, porque al que cree todo lo es posible, por la fe de saber y creer en Dios, viene la libertad a nuestras vidas para romper esas cadenas, esas ataduras que a veces hasta el final de nuestra vida nos acompañan
Y esos pesos, esas cargas, esas limitaciones que se las achacamos incluso hasta enfermedades. A veces cuando vamos al médico y no es una enfermedad natural, es espiritual. Estoy cansado, estoy deprimido, no quiero vivir. Rápidamente el médico, sin la sanación, porque a veces no nos hace ni ese análisis en nuestra vida, porque no conoce el corazón, que es donde emana la vida. Pues a veces vienen fármacos y vienen otras cosas que lo único que hacen es perjudicar. El otro día me decía un hermano, me decía, ¿sabe de dónde viene la palabra farmacia? Buscadlo. ¿De dónde viene la palabra fármaco? ¿Cuál es el símbolo de la copa y la serpiente? Buscadlo. Pues venía de lo que estamos compartiendo y hablando. Hemos sido muy rápidos en vacunarnos. Hemos sido muy ingenuos, muy simples en recibir la vacuna. Es que todo el mundo lo hace. ¿Has consultado a Dios? ¿Te has puesto de rodillas? ¿Has sido como Moisés, que decía, caminemos, el tiempo está despejado y podemos caminar? Y decía, no nos moveremos hasta que Dios nos hable. No me moveré de hacia derecha o izquierda hasta que Dios me diga, levántate y camina. No iré a este lugar, a este sitio, hasta no escuchar al que vive. Porque lo demás es muerto. Lo demás es malo. Por eso si sientes de que oremos, pues oraremos. Si no, Señor, trae esa libertad a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Hay cosas ocultas que ni nosotros conocemos, Señor, que ni nosotros sabemos el por qué. Tú eres un Dios de paz, de palabra, de libertad, de discernimiento. Señor, trae ese discernimiento a nuestra vida de lo que es el bueno, lo que es lo malo, de lo que es el bien, de lo que es el mal. De reconocer que fuera de ti no es que nada seamos, sino que estamos perdidos, que estamos en muerte. Por eso, Señor, trae discernimiento, trae libertad a los cautivos, desata las vidas que están atadas, rompe cadenas a través de tu palabra, rompe esos conjuros, hechicería que ha habido, no solamente en nosotros y nuestros familiares, para que la sangre de Cristo entre en nuestras vidas, llene todo nuestro organismo, toda nuestra vida espiritual y eche fuera toda inmundicia, toda maldad. Y sigas trayendo libertad al pueblo, a nuestras vidas. Sigas trayendo sanación espiritual. Y que sigas rompiendo cadenas en el nombre de Jesús. Aleluya.